Ahora centrémonos en los relatos. ¿Son los relatos registrados en dichos escritos confiables? O sea, ¿son históricos? Lo que no podemos perder de vista es que la primera generación de discípulos tenían muchas razones para querer preservar la información precisa sobre Yahushua. Ya de esto hablamos en secciones previas. Los textos evidencian el impacto que Yahushua tuvo sobre los discípulos. Pero siempre la pregunta será, ¿tuvieron éxito en lograr sus objetivos, en registrar documentos, o sea, información histórica? El principal obstáculo para afirmar que tuvieron éxito involucra las aparentes contradicciones. Ya no en los dichos, sino en los relatos paralelos de episodios sobre la vida de Yahushua. Claro, no tengo como objetivo ahora, en este contexto, en estas clases, analizar meticulosamente todos los ejemplos de los relatos paralelos, sino analizar algunos, los más importantes, porque tomándolos como ejemplos podremos tener una respuesta para todos los relatos paralelos en los cuales hay variantes, ya que la mayoría de los ejemplos son similares en su esencia. En realidad, cuando leemos relatos paralelos, las diferencias se reflejan básicamente en variaciones de narración y escritura, como, digamos, el uso de sinónimos, pero que no atentan a cuestionar la historicidad del evento en sí mismo. Muchos implican la inclusión o la omisión de aquellos detalles más relevantes o, digamos, irrelevantes inclusive, para los propósitos de un escritor o de un recopilador de esta tradición oral y escrita. Particularmente debemos tener presente que cada autor tiene un énfasis teológico particular. Así que en raras ocasiones se crean diferencias drásticas entre dos eventos paralelos, pero aún así uno puede entender cómo ambas perspectivas del mismo suceso pueden permanecer verdaderas. Por ello es importante tener presente que muchas tradiciones orales se remontan a la época en que Yahushua mismo enseñaba. Recordemos que Yahushua reunió discípulos a su alrededor y les dio instrucciones muy particulares. En ciertas ocasiones los envió a enseñar su mensaje a diferentes ciudades, digamos en Galilea, en Judea, en Samaria. La función entonces que hacían los discípulos era representantes, shluchim, representantes del que les envió, como si el que les envió estuviese presente ante ellos, ante los que recibían el mensaje. En hebreo esto se define como shluchim en plural o shaliach en singular. En español conocemos el término apóstoles, pero el término apóstoles o inclusive emisario no logra transmitir la idea en claro. El shaliach es como el que lo envió. Ese es el contexto hebreo. Técnicamente, shaliach o emisario o apóstol significa representante de quien o de quienes lo hayan enviado. Así está escrito en el tratado mishnaico Berajot 5.5. Shelucho shel Adam kemotó. El enviado es como el que lo envió. O como también Yahushua enseñó, el que me recibe al que me envió, y el que recibe a mi discípulo, me recibe a mí. Así que es importante tener presente que además de los 12, también habían al menos 70 Sheluchim, así está registrado en el libro de Lucas capítulo 10. Entonces, dado que los discípulos fueron los mensajeros de Yahushua, los que hablaron en su nombre, los que lo representaron en su ausencia, ellos tomaron el contenido de lo que Yahushua había dicho y enseñado,
lo que Yehoshua había hecho inclusive, las parábolas, los eventos que habían presenciado, y ellos los repitieron. El llamado de Yehoshua hacia de la Teshuvá, dijimos, es el mismo. O sea, Yehoshua repitió el llamado de Teshuvá que dijo Yohanan: Chizru b'Teshuvá, shemalchut shamayim kerobá. Retornen con Teshuvá, porque el Malchut Shamayim está cerca. Yehoshua repitió lo de Yohanan. Y Yehoshua le dijo a sus discípulos que los repitieran. Díganles, cuando Yehoshua envía a sus discípulos, les dice: díganles que el Malchut Shamayim está cerca, que se va a manifestar. Eso hicieron. De igual manera repitieron las enseñanzas, las parábolas, los milagros de Rabbi Yehoshua, etcétera, etcétera. Así es como surgió entonces en los primeros días la tradición oral, quizás la tradición oral más antigua. Era una colección, podemos decir, de información oral, inclusive textos memorizados en los que se recordaba y se transmitía la enseñanza de Yehoshua. Y en este mismo contexto no podemos perder de vista la definición Shaliach, que también se emplea para Shaul. Shaul recibe información. Claro, él no aprende directamente de Rabbi Yehoshua la información, sino que ésta se la transmiten los primeros discípulos de Rabbi Yehoshua, pero él funciona como Shaliach, como un representante, como transmisor, como exponente y quizás como escriba, inclusive, de la tradición de Rabbi Yehoshua. Y es de esta manera que se registró finalmente la tradición en los 4 documentos popularmente conocidos como los evangelios. Y claro está, hay que dividir estos 4 escritos en 2 grupos. ¿Por qué? Porque 3 de ellos, o sea, 3 de los 4 evangelios son tan similares en cuanto al contenido, a la narración y al orden de los temas, que son llamados sinópticos. Muy similares los unos de los otros. Me refiero a Marcos, Lucas y Mateo. Pero Juan, el así llamado Juan, el contenido de Juan es único, es un tanto diferente a los demás. Por ello es que se dividen en 2 grupos. Pero estos 4 escritos, 4 evangelios, evidencian ser compilaciones de información oral y textos tradicionales preexistentes a los propios autores. De manera que podemos decir que son colecciones de información proveniente de testigos oculares, conjuntamente con tradición oral, que le da una estructura única a la información dentro de la narrativa, la cual puede que nos ayude a comprender a quienes fue dirigido el escrito. Pongamos algunos ejemplos para comprender esto que les digo de manera más clara. Ejemplos de algunos textos. El evento en el cual Yehoshua limpia el Bet HaMikdash. Está registrado, lo pueden ver en sus notas, en Marcos 11, Lucas 19, Mateo 21 y Juan 2. El evento está registrado en los 4 documentos. Sin embargo, mientras que para el autor, por ejemplo, el autor de Juan, este evento, la limpieza del templo, toma lugar al principio de la enseñanza pública de Rabbi Yehoshua, cerca de una celebración de Pesaj. En los llamados sinópticos, esto toma lugar al final de la enseñanza pública de Rabbi Yehoshua, pero de igual manera, cerca a la celebración de Pesaj. Esto evidencia varios detalles importantes que nos permiten comprender los textos apropiadamente. Lo primero es que nos permite comprender que la tradición sobre Yehoshua está compuesta por eventos. La tradición de Rabbi Yehoshua está compuesta por eventos, la tradición escrita. En la tradición de Yehoshua se registran eventos en Jerusalén, los eventos en Judea, los eventos en Galilea, los eventos en Samaria. Se dividen en una estructura geográfica. Todos estos eventos eran transmitidos originalmente de forma oral. Los eventos de Judea, los eventos de Galilea, de Samaria. Ahora, cuando se ponen por escrito, es necesario darle un orden
temático e inclusive temático y cronológico. Tienen un orden geográfico. Eventos en Jerusalén, en Judea, Galilea, Samaria. Así se transmiten y se quedan de manera se captan más fácil en orden geográfico, pero una vez que se ponen por escrito, el orden temático y cronológico es necesario. Y aquí el detalle. En relación a este evento, la limpieza del Bet HaMikdash, podemos hacer la comparación claramente. El evento de la limpieza del templo sucedió cercano a Pesaj. La conexión con Pesaj y la limpieza del templo es clara. Pero ¿en qué orden cronológico? A la hora de poner los eventos, las narraciones por escrito, la tradición registrada en los sinópticos colocó el evento de la limpieza del templo en la última Pesaj y la tradición registrada en Juan colocó el evento en la primera Pesaj de la enseñanza pública de Rabbi Joshua. Ahora bien, estas dos versiones sobre el mismo evento indican su veracidad histórica. ¿Por qué? Porque aunque dos o más versiones sobre un mismo evento existan, desde un punto de vista cronológico, claro, pareciera ser algo negativo, pero desde el punto de vista histórico es muy positivo que existan más de una versión sobre un evento, porque esto apunta a su veracidad histórica. Imaginemos el caso de un accidente automovilístico. Pueden haber 3, 4 o 5 o más testigos. Y cada testigo expone el suceso desde su punto de vista, un tanto diferente el uno del otro. Pero los exponen diferentes y esto hace que existan varias versiones sobre el accidente, sobre cómo y cuándo sucedió el accidente. Pero lo que está muy claro, lo que es verídico, es que hubo un accidente. De lo contrario, si solo hubiese un testigo con una sola versión del suceso, siempre quedaría la duda si realmente sucedió el evento o si no sucedió. ¿Será la versión correcta de los hechos? Así que es muy positivo desde un punto de vista histórico el hecho de que existan varias versiones de un mismo evento o que cada versión o cada testigo colabore con detalles que son muy particulares en comparación con otros testigos. Otro detalle importante que aprendemos de este evento es el significado que la tradición o el autor del escrito le da al evento. En la tradición registrada en Juan, la cita del Tanaj a la que se hace referencia o la que el autor hace referencia es Salmo 69, que dice: el celo de tu casa me consume. Esto dice Juan en connotación con la limpieza del templo. Para la tradición en los sinópticos, el libro que se cita del Tanaj es Isaías 56. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sin embargo, tenemos que tener presente que no se trata de contradicciones. El hecho de que uno cite un texto, en el caso de Juan, el texto de Salmos, y en el caso de los sinópticos, el texto de Isaías. No se trata de contradicciones, sino que si analizamos el texto detenidamente, notaremos que mientras la cita de Isaías en los sinópticos es puesta en boca de Yehoshua, la cita del Salmo 69 es presentada como una información interna. Es algo que el autor agrega a la tradición que está recopilando. La cita es una cita que recordaron los discípulos, pero no es lo que Yehoshua citó. Por lo tanto, no existe una contradicción. Lejos de ser una contradicción, son dos formas de narrar un evento. Una tradición resalta una parte, la otra tradición resalta otra parte. Recuerden que con esta información estamos evidenciando que los 4 documentos son colecciones de información proveniente de testigos oculares y conjuntamente tradición oral que le da una estructura única a la información dentro de la narrativa. Ahora bien, otro ejemplo es el suceso en el que se menciona
que Yahushua caminaba sobre el agua. Ambas versiones, recopiladas en Marcos y en Mateo, ambas versiones dicen que el suceso tomó lugar en un mismo lugar. El lugar geográfico es el mismo, pero en Marcos 6:52 dice que los discípulos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo referente a los panes, sino que su mente estaba embotada. Mientras que en Mateo 14:33 dice que los que estaban en la barca reverenciaron a Yahushua, le rindieron honor diciendo, en verdad eres Ben Elohim. O sea, en verdad tienes autoridad divina. Si tomamos en cuenta que el autor de Marcos suele enfatizar en la escasa comprensión de los sucesos por parte de los discípulos, mientras que el autor de Mateo siempre enfatiza en el reconocimiento y exaltación de Yahushua por parte de los discípulos, entonces uno puede ver cómo cada autor o el por qué cada escritor ha elegido narrar las cosas de una forma un tanto diferente. O sea, en dependencia de la perspectiva del que transmitió la información, ya sea oral o sea escrita. Pero no se trata de contradicciones. Otras aparentes contradicciones simplemente implican diferentes formas de presentar los eventos. Por ejemplo, en Mateo 8 nos dice que un centurión viene a pedirle a Yahushua que cure a su siervo. Pero en el libro de Lucas, el centurión envía a mediadores. En el libro de Lucas capítulo 7 dice el texto que envía mediadores. Entonces la pregunta es, ¿hay una contradicción? En Mateo dice que vino directamente el centurión, pero en Lucas dice que envió mediadores. Esta aparente contradicción queda resuelta si comprendemos lo que ya dije previamente, el punto de vista judío respecto al enviado. El shaliach es como el que lo envió. Shelujo shel Adam kemotó. El enviado es como el que lo envió. Y gracias a que tenemos los dos documentos, entonces podemos preferir la información más completa registrada en el libro de Lucas. O sea, aunque era perfectamente natural hablar de alguien que decía o hacía algo en nombre del que lo envió. Lo mismo sucede en la narración de la curación de la hija de Yair, o Jairo en español. Una versión nos dice que Jairo viene a pedirle a Yahushua que cure a su hija mientras todavía estaba viva, y más tarde se entera de su muerte. Eso se encuentra en el libro de Marcos. Sin embargo, en el libro de Mateo dice que viene después de su muerte. Dice, mi hija está muerta, pero si vienes, la puedes hacer vivir. Entonces, ¿cómo explicar esta aparente diferencia? Cuando se le solicitó a Yahushua la asistencia, ¿la hija de Yair estaba muerta o estaba viva? Se resuelve esta aparente contradicción de una manera muy sencilla si tomamos en cuenta el contexto hebreo. El término muerte, en este caso muerta, en el lenguaje hebreo no siempre tiene el mismo significado que en español implica el término muerte, como en sinónimo de cesar de vivir. Muerte en español significa cesar de vivir, pero en hebreo no es la realidad. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la muerte para el pensamiento judío no es concebida como la destrucción total de la persona o el fin de la existencia, sino más bien la disminución de la vida, entiéndase de actividad. La vida es algo que la persona posee en mayor o menor grado. O sea, la vida es la vitalidad. Así que vida y muerte son como dos polos, entre los cuales corre de mayor
a menor grado la vitalidad, como los polos de la corriente, ¿cierto? Un polo positivo y el otro polo negativo. Cuando la persona está desanimada por enfermedad o tristeza, desde el punto de vista judío, la persona se acerca al polo negativo o, digamos, de menos vitalidad o actividad. Y este polo es el polo que se llama muerte. Por la misma razón, leemos en el libro de Mateo, capítulo 26, que Yehoshua en Getsemaní se entristece a tal extremo que dice a sus discípulos estar afligido ad mavet, hasta la muerte. O sea, hasta el polo de muerte. No es que Yehoshua estaba muerto, sino que estaba desanimado. Así pues, cuando se registra en Mateo 9:18, mi hija está muerta, teniendo solo este registro, o sea, el libro de Mateo, pudiese significar que en realidad estaba muerta, en el significado más simple del término, o puede significar que estaba gravemente enferma. Entonces, gracias al registro de Marcos 5, se puede deducir que en realidad la salud de la hija de Yair era bastante grave. Y no es que estaba muerta. Por lo tanto, en la tradición preservada por Marcos, en el libro de Marcos, tenemos más información. Pero no es una contradicción y es lo que quiero enfatizar. Así que, aún así, analizando las variantes, creo yo que es injusto suponer que el evento no sea histórico. De hecho, las variantes, como ya dije, validan la historicidad del evento, pues ninguna de las diferencias afectan la historia. En este caso, la historia de la resurrección milagrosa de la hija de Yair. En resumen, podemos afirmar que los autores de los escritos en los cuales se registró la tradición oral sobre Yehoshua quisieron preservar la historia exacta, de acuerdo a los estándares judíos y a las tradiciones judías de la época. No podemos pretender que estos documentos estén escritos bajo las concepciones modernas. Modernas, podemos decir inclusive judías modernas. No, las biografías modernas son diferentes al concepto de biografía de la antigüedad. Así que los autores efectivamente quisieron preservar la historia exacta, pero de acuerdo a las tradiciones de su época. Quisieron que el mensaje registrado en esencia sea el mismo, mientras que la descripción de los entornos de la vida de Yehoshua y el desarrollo de la enseñanza de Yehoshua se presentan claramente con cierta variación de detalles, lo cual demuestra que se usó diferentes fuentes independientes, pero es a través de estas fuentes independientes, testigos oculares, fue a través de ellas que los autores pudieron estructurar sus registros sobre la tradición, sobre la transmisión de información que recibieron. Y esto a su vez hace que sea muy probable, muy probable, que los documentos históricos y biográficos sean dignos de confianza. Y ciertamente, como ya vimos con los ejemplos que mostramos, las variantes no parecen contradicciones insolubles.